pasar, mis hermanos. Muy bien. Gloria, sí, ya estamos. Bueno, hablábamos la semana pasada acerca de los pactos. Estamos siempre en la serie de ministración y liberación. Y vamos a hablar hoy, bueno, los votos fue la semana pasada, hoy vamos a hablar acerca de los pactos, ¿verdad? Siempre en esta serie verá el origen de nuestros males, de dónde vienen muchos de los males que nos aquejan, y muchas veces somos nosotros los responsables, ¿verdad?, de esos males. Nosotros mismos los hemos de alguna manera atraído, acumulado. Otras veces es por herencia, ¿verdad? Nuestros padres, ¿verdad?, tuvieron alguna relación por ahí con el mal y entonces nos dejaron a nosotros una herencia. Y tal vez la mayoría de las veces, ¿verdad?, siempre somos nosotros los que tenemos que ver ahí. Fíjese, hay enfermedades que están en nuestra genética, pero que no están activas. Pero hacemos algo nosotros, ¿verdad?, un descuido, y de pronto se activa esa enfermedad, y cuando uno siente, dice, ¿de dónde me vino esta enfermedad? Va usted a consultar con el médico y el médico le dice, eso es genético. ¿Y eso qué significa? Que ahí estaba en su genética, pero no le estaba haciendo nada, pero usted la detonó de alguna manera. Entonces, de esa manera es como trabaja la herencia de los padres muchas veces, ¿verdad? Mire cómo dice acá 2 Corintios 2, verso 11. No sea que Satán tome ventaja sobre nosotros, pues no somos ignorantes de sus artimañas. La palabra griega para artimañas es una que dice esquemas, ¿verdad? Los esquemas que utiliza el enemigo, los planes, las estrategias que utiliza. Esto es importante, ¿por qué razón? Porque fíjese que la mayoría de nuestros males son por ignorancia. Las dos formas principales de ignorancia son, uno, que no sabemos, y la segunda, no nos gusta lo que estamos oyendo y lo rechazamos, ¿verdad? Esas son las dos formas de ignorancia principales, de ahí se desprenderán otras. Oramos al Señor y le pedimos que nos hable en esta noche. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, gracias porque eres bueno y fiel. Gracias, Señor, porque tenemos todo lo que necesitamos y hoy venimos pidiendo, Señor, por la necesidad de nuestro espíritu, de nuestra alma, para que tú, Señor, nos hables, que envíes tu palabra, que envíes el maná del cielo, una palabra, Señor, que venga a cambiar, Señor, nuestra mentalidad, nuestro corazón y nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, venimos reprendiendo y echando fuera, Señor, toda obra de las tinieblas, toda oposición en los aires, toda oposición aún en nuestra mente y nuestro corazón. Te rogamos, Señor, que lleves cautiva nuestra mente, Señor, a tu obediencia, de tal manera que podamos, Señor, entender, comprender, que pueda bajar tu enseñanza a nuestro corazón y luego, Señor, convertirse en una forma de vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Señor, y te damos gracias en esta hora. Amén, Señor, y amén. Muy bien. El primer mal que tenemos que atacar entonces es la ignorancia. A veces pensamos nosotros que no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. Y tal vez esa es una de las fortalezas más grandes, ¿verdad?, del enemigo. No pasa nada, no pasa nada. Pero el problema es que cuando ya sucede, y usted va, ¿verdad?, siguiendo con el mismo ejemplo que le mencionaba hace un momento, cuando ya uno va y se da cuenta que hay un problema, ya no es de que no pasa nada, sino que ahí ya pasó todo. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora hay que resolverlo. ¿Y cómo lo resolvemos? Y entonces ahí vienen las consecuencias de nuestra ignorancia. Por eso dice ahí, ¿cuál es la ventaja que puede tener el diablo? Fíjese, nosotros le damos ventaja por ignorantes. Hay de pronto algún versículo por ahí, ¿verdad?, que dice que los que más sabían, los que más conocimiento tenían, más condenación van a alcanzar, ¿verdad? Pero lo tremendo es que dice que al que sabía hacer lo bueno y no lo hizo, dice, lo van a azotar bastante. Y al que no sabía hacer lo bueno, es decir, el que era ignorante, no dice que no lo van a azotar, dice que lo van a azotar menos, pero igual le va a caer también, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda? Mejor aprendamos, mejor entendamos, por eso es que los lunes lo dedicamos para ir viendo versículo por versículo. Fíjese entonces, ¿qué son entonces los pactos? En griego es esta palabra diateque, que es una disposición, un contrato, un testamento, un pacto. En el hebreo es berit, dice en el sentido de cortante, ¿verdad? Un pacto, porque se hace pasando en medio de dos pedazos de carne. El ejemplo que toma aquí el diccionario es aquel pasaje cuando Dios hace pacto con Abraham y dice que partió una res por la mitad, puso una mitad de un lado, la otra del otro, y entonces dice que el Señor pasó por el medio. También significa aliado, una confederación, un convenio, ¿verdad? Una promesa, un pacto, una alianza. Ese es el significado así general de esas dos palabras. Ahora,
¿cómo se aplican esas dos palabras? Fíjese, el resumen es un acuerdo entre dos partes. Si usted se recuerda la semana pasada que hablamos acerca de los votos eran imposiciones, ¿verdad? Autoimposiciones. Nadie me lo está pidiendo, nadie me está diciendo que lo haga, y a mí me nació o a mí se me ocurrió y entonces lo hago. El pacto no. En el pacto se necesitan dos o más partes que van a entrar dentro de ese acuerdo. Fíjese entonces, es un convenio o acuerdo entre dos o más individuos. En un pacto existen condiciones, promesas, obligaciones, y el propósito es que una o todas las partes obtengan un beneficio. Amén. Es decir, que alguien puede llegar y decir, vamos a hacer un pacto, y si no le gusta el pacto, no entra. Amén. Alguien puede venir y decir, ¿saben qué? Está bien, quiero entrar y todo, pero yo quiero obtener más ganancia, más beneficio de ese pacto. Bueno, pongamos las condiciones. Y entonces, hermano, ahí es donde entran a veces las sociedades, ¿verdad? Las sociedades mercantiles, ¿cómo se manejan? Bueno, son varios socios, tú pones el 50, el 25, el otro 25, como que dijo que tenía una sociedad de 170%, no sé cuánto, ¿verdad? Ahora mire, pues, volvamos al punto. El pacto entonces es condiciones, promesas, obligaciones, y el propósito es que haya un beneficio de ese pacto, si no, no vale la pena. Fíjese esto, en el primer libro de Reyes, capítulo 20, verso 34, dice, Ben-Hadad le dijo, devolveré las ciudades que mi padre tomó de tu padre, y te harás calles en Damasco como mi padre hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, con este pacto te dejaré ir. Hizo pues pacto con él y lo dejó ir. Entonces fíjese, viene Ben-Hadad y dice, mira, déjame ir, hagamos un pacto, me dejas ir y a cambio yo te voy a dejar que hagas lo que hizo mi padre en tu ciudad. Entonces el otro dijo, ¿sabes qué? Me parece bien, y así estamos, verá, empatados. Entonces tu padre hizo acá, ahora yo voy a ir a hacer allá, y en eso quedamos entonces 50-50, se ponen de acuerdo y lo deja ir, ya no lo mata. Ahora mire, este pacto ¿para qué le sirvió? Para poder salvar su vida. Ahora el otro tuvo un beneficio, poder entrar a la ciudad, ¿verdad? Donde no podía entrar. Ahora dése cuenta, un pacto entonces de pronto puede abrir la puerta para que algo que no queremos dentro de nosotros entre. Amén. Por eso mire qué importancia. Ahorita vamos a ver los tipos de pacto que hay. ¿Con quién se hacen los pactos? Obviamente, tal vez la primera instancia, ¿verdad? Son los humanos. El acuerdo que obliga a dos o más hombres, ¿verdad?, a entrar de pronto ahí dentro de ese pacto y ponen sus propias condiciones. Pero tal vez el más delicado es el pacto que se hace con las entidades espirituales. Cuando hablamos de entidades espirituales, estamos hablando ya sea de la luz o de las tinieblas. Del lado de la luz no hay nadie autorizado para hacer pactos, sino solamente el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los tres son uno. Pero del lado de las tinieblas, el que usted agarre le va a aceptar hacer un pacto, ¿verdad? Por eso es que hay un montón de deidad, dice Pablo, ¿verdad? Dice Pablo, porque hay muchos dioses, pero nosotros creemos en el Dios verdadero, pero hay muchos dioses. Entonces el Dios que agarre usted ahí afuera, ¿verdad?, del lado de las tinieblas, cualquiera le va a aceptar hacer un pacto. ¿Por qué? Porque en los pactos, hermanos, las entidades espirituales, hay que reconocerlo, son mucho más listos que nosotros. Amén. Por eso a veces, hermano, hay quienes alardean y piensan que son más listos que el diablo. Dice un dicho por ahí, más sabe el diablo por viejo. ¿Verdad? Ahora mire, la diferencia entre el voto y el pacto. El voto, la obligación que se autoimpone una persona con otra o con una entidad espiritual. El voto y el pacto es la obligación que se impone en dos partes. Acuerdan derechos y obligaciones para ambas partes, y una de las partes ya puede ser, ¿verdad?, otro ser humano o puede ser una entidad espiritual. En el libro de Isaías, en el libro de Jeremías, ahí aparecen, hermano, cómo hicieron pacto. Dice en Jeremías, sobre todo, me llama la atención, ¿sabe por qué? Porque dice que hicieron pacto con la muerte. Y ahora en este tiempo ya tenemos, ¿verdad?, quienes adoran a la muerte, hacen su pacto con la muerte, le ponen, hermano, templos a la muerte, hasta le dicen santa, ¿verdad? No sé qué tiene de santo la muerte, pero no tiene nada. Pero ellos hacen pacto con la muerte porque ellos piensan que de esa manera su vida está protegida. Ahora, fíjese entonces, en Proverbios capítulo 6, verso 2, dice, si te has obligado
con las palabras de tu boca. Si de la palabra de tu boca te has dejado prender. Mire, esto lo veíamos la semana pasada. Qué cuidado tenemos que tener nosotros con lo que decimos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque un voto, recuérdese que no se necesita que la otra parte esté de acuerdo, uno simplemente se amarra. Y en el pacto puede haber alguien del otro lado que nos tome la palabra. Mire, por ejemplo, hay gente que a veces, ¿verdad?, en medio de sus problemas y todo, y en la intensidad de sus emociones, dicen, ay, yo preferiría estar muerto. Y ahí a la par, da la muerte y dice, acepto, te tomo la palabra. Y de pronto, de la noche a la mañana, se empieza a deteriorar, se empieza a deteriorar, se empieza. ¿Y de qué me vino esto? Abrió la boca más de lo que debía. ¿Verdad? Ahora fíjese entonces, por eso dice Proverbios, si te has obligado con las palabras de tu boca y si de la palabra de tu boca te has dejado prender, el voto y el pacto son obligaciones adquiridas. Amén. ¿Por qué? Por lo que decimos. Ahora mire, el voto, recuérdese que es algo, hermano, verbal, lo veíamos la semana pasada, pero el pacto adquiere otras características. Fíjese, ese pacto verbal, Josué capítulo 9 y verso 14. Los hombres de Israel tomaron de sus provisiones, y oiga esto, no pidieron el consejo del Señor. Ya que está la par suya, siempre hay que pedir consejo. Mire, el pacto requiere de una firma. Y antes uno de firmar cualquier cosa, uno siempre tiene que pedir consejo. Ahora mire, Josué hizo paz con ellos, celebró pacto con ellos para conservarles la vida. También los jefes de la congregación se lo juraron. Hay un juramento de por medio. Ahora mire el gran problema que se les vino aquí. ¿Por qué razón? Porque aparecen los gabaonitas, dice que ellos se disfrazaron para parecer que eran hermanos de una tierra lejana, llegan con Josué y le dicen, mira, venimos de tierra lejana, queremos hacer un pacto contigo, y entonces viene Josué y les dice, se compadeció de ellos por su apariencia. Y entonces viene y dice, está bien, vamos a hacer pacto. Y le pregunta a los ancianos, miren, estos pobres vienen con su pan ya tieso, las sandalias derraídas, la ropa ya se les desgastó. ¿Qué tan lejos vivirán que se les desgastó? Y ellos le dijeron, mira, cuando salimos de nuestra tierra, nuestra ropa era nueva y mira cómo está ahora echada a perder. Y dice que ellos, hermanos, sin preguntarle al Señor, aceptaron hacer un pacto y lo firmaron. 2 o 3 días después, dice, estaban acampando y se dieron cuenta que esos que habían llegado disfrazados no vivían en una tierra lejana, vivían a 2 o 3 días de donde ellos estaban. Cuando se dan cuenta de eso, dice, quisieron ir a matarlos, hermano, porque los habían engañado y el Señor les dijo, no. ¿Por qué? Porque ya hicieron un pacto. Pero Señor, nos engañaron y por eso hicimos el pacto. Sí, pero no me preguntaron. Y entonces, Señor, como ustedes hicieron el pacto y ustedes son hijos míos, si ustedes deshonran el pacto, me deshonran a mí. Por eso, mire, uno como hijo de Dios, andar haciendo pactos no es, hermano, buena fórmula. ¿Por qué? Porque está de por medio el que honremos o deshonremos al Señor. Amén. Por eso, mire, el problema, ¿cuál fue? Verso 14, no pidieron consejo al Señor. Por eso, mire, hay que acostumbrarse uno a ponerlo todo, ¿verdad?, delante del Señor y preguntar. Fíjese en Nehemías 9:38. Entonces, mire, este fue un pacto verbal. Ahora miremos, pacto escrito. Nehemías 9:38. A causa de todo esto, nosotros hacemos un pacto fiel por escrito. En el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Entonces, fíjese, este pacto deja una constancia en un documento. Ese documento sirve para recordatorio y no solo para eso, ¿verdad?, sino para reclamos posteriores. Por eso, mire, el pacto matrimonial, ¿qué es? Es un pacto que está por escrito, ¿verdad? Y ahí le preguntan a uno, ¿verdad? Y bueno, ¿y usted está de acuerdo y acepta y todo? Sí, sí acepto, y entonces firmen acá. Y cuando uno va a la iglesia, uno va ahí y hace sus votos, ¿verdad? ¿Se da cuenta? El pacto es allá en lo legal. El voto es delante de la congregación, delante del Señor. Ahora mire entonces lo interesante de esto, porque hay una constancia entonces de lo que nosotros aceptamos como derecho, pero también como obligación. Y el problema es que en el mundo espiritual todo eso tiene validez. Va a venir el diablo y va a decir, yo tengo aquí constancia, ¿verdad? Firmó. Por eso fíjese, la gente que va, por ejemplo,
¿Qué le digo? Hacen sus romerías, que van a un lugar, llegan y entonces hasta escriben su nombre. No sé si ha visto esos lugares. Ahí está San no sé quién o Santa no sé cuántos, y entonces escriben su nombre. Hay otros que incluso van y dicen a mi hijo, a mi hija, y escriben el nombre ahí. Y luego cuando el otro tiene problemas más adelante, que ya creció, no sabe de dónde le vienen. Y nunca le dice la mamá, ¿verdad? No, es que yo un día fui, te prendí una vela con tu nombre, quemé incienso, hice un montón de cosas, ¿verdad? ¿Qué fue a hacer? Un pacto. Vengo a hacer un pacto para que a este mi hijo toda la vida le vaya bien. Y del otro lado está la entidad espiritual y dice, acepto. Le va a ir bien, pero con mis condiciones. Y ahí es donde viene el problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí va a tener éxito tal vez en el dinero, pero en todo lo demás va a fracasar. ¿Por qué? Porque, hermano, así es como trabaja el enemigo. Ahora fíjese entonces, ese pacto escrito uno tiene que tener cuidado. Mire, por ejemplo, los jóvenes. Vienen los jóvenes, se enamoran y empiezan a hacer pactos a diestra y a siniestra. ¿Verdad? ¿Cómo empiezan? Que yo te amo, no, pero yo te amo más. Siempre te voy a amar y ya va tirando votos. Nunca te voy a olvidar, pum, otro voto, ¿verdad? Y entonces luego una tarjetita. Eres el amor de mi vida para toda la eternidad, y lo firma y se lo manda al otro. Ese ya no fue un voto, ese ya fue un pacto. El otro ni se lo estaba pidiendo, o la otra ni se lo estaba pidiendo. Pero él se empieza a amarrar y se empieza a atar. ¿Cuál es el problema? Que luego ya no saben ni a quién quieren, ni a quién aman, ni qué les gusta, ni qué no les gusta. Y cuando ya se quieren casar dicen, no, pues es que ya me está dejando el tren, ¿qué hago? ¿Verdad? Me voy a quedar, bueno, en la iglesia decimos, me voy a quedar para forrar Biblias. Y en medio de ese temor dicen, bueno, lo que caiga, lo que venga. Y entonces agarran lo que sea. Y cuando agarran lo que sea, van a llevar una vida como lo que sea, menos agradable. Ahora, ¿por dónde entonces tiene que empezar el joven? Por deshacer todas esas amarradas que hizo, ¿verdad? Por deshacerse de pactos, de votos. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, la semana pasada vimos los votos, hoy vamos a ver el pacto, cómo hacemos para deshacernos de un pacto que hicimos ahí atrás. Ahora mire entonces, primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 30. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara, ciertamente, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara, lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Entonces, mire, estos son pactos, hermano, de alguna manera heredados, ¿verdad? De padre a hijo, de hijo a nieto, y ahí va por generaciones. Ese pacto lo hizo el Señor con Aarón, lo llama como sumo sacerdote, y entonces le dice, mira, tu descendencia va a ser la que va a servir, van a ser sacerdotes para siempre, y hermano, la tribu de Leví fue la que escogieron para eso. Ahora miren lo interesante, porque viene el Señor y le dice a este hombre, a Elí, que era un sacerdote, le dice, mira, yo prometí, yo hice un pacto allá en tus líneas pasadas, ver en tus antepasados, de que siempre estarían delante de mí, pero contigo ese pacto ya no va. Ahora mire, ¿cómo es que de pronto el pacto viene el Señor y lo echa para atrás? Lo deja sin cumplimiento, hermano, para ese sacerdote, porque le dice el Señor, ¿sabes qué? Yo honro a los que me honran. Los que me menosprecian yo los tengo en poco. Entonces hay un pacto para nosotros, que es el nuevo pacto. Amén. Ese pacto nosotros tenemos que honrarlo, porque no tenemos otro. Fíjese que Dios, hermano, no viene haciendo pactos y pactos. Un pacto hizo nada más. Y por eso le llama el nuevo pacto. Ese pacto fue, hermano, con sangre. Ahorita vamos a ver los pactos de sangre también. Pero ese pacto fue hecho con sangre. Y entonces a través de ese pacto dice, nosotros tenemos todo con Dios. Pero también Dios dice, yo honro a los que me honran. Ahora mire entonces, esos pactos de sangre, lo vemos nosotros allá en el Antiguo Testamento, Éxodo 24:7. Luego tomó el libro del pacto, lo leyó a oídos del pueblo. Dese cuenta, ese antiguo pacto ya no era una cartita, ya no era un documento, era un libro.
Y todo ese libro, hermano, contenía las cláusulas del pacto. Si usted se recuerda, 613 preceptos les dio el Señor. Todos ellos, hermanos, los escribió Moisés. Cuando van a entrar a la tierra prometida, dice Moisés les empezó a leer otra vez, hermano, toda la ley, a recordarles la ley para reivindicar ese pacto. Ahora mire entonces, porque dice, ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros, según todas estas palabras. Entonces, mire, hay pactos de sangre, y estos pactos de sangre son bien delicados. Así como están los pactos de sangre que el Señor, ¿verdad?, hizo con su pueblo, hay pactos de sangre en este tiempo también. Un pacto de sangre es, por ejemplo, cuando pierden su virginidad, ¿verdad?, las mujeres. Con el hombre que se unen y hay derramamiento de sangre, ahí hay un pacto de por medio, es un pacto de sangre. Hay pactos de sangre, por ejemplo, en las pandillas. Hay pandillas que acostumbran y dicen, bueno, ¿vas a ser parte de la pandilla? Sí, muy bien, a ver, trae aquí. Y le sacan sangre. A otros les dicen, mira, para entrar en la pandilla hay que hacer algunas pruebas, esto y esto. La última prueba es que mates a alguien. En otras palabras, que derrames sangre. Entonces vas a ser parte de la pandilla. Y hacen un pacto con él. Tú vas a ser parte de esta pandilla, tú vas a defender y cuando alguien esté en peligro lo vas a ayudar. Y ponen todas sus cláusulas. Y por el contrario, nosotros también contigo vamos a hacer esto y lo otro. Ahora mire entonces, viene el Señor, establece el antiguo pacto y la señal de ese pacto, ¿verdad?, era la sangre, hermano, del cordero que se había derramado. Eso fue lo que selló, hermano, ese pacto. Por eso el Señor era celoso, hermano, del antiguo pacto, así como es celoso del nuevo pacto también. Amén. Cada vez que el pacto, hermano, era deshonrado, el Señor venía, se molestaba, les mandaba, hermano, pruebas, les mandaba enemigos. Cuando entran a la tierra prometida, les dice el Señor, mire, ustedes como son bien desobedientes, como no honran el pacto, les voy a dejar enemigos que nunca van a poder vencer. Siempre los van a tener en medio de ustedes. Y hermano, empieza la conquista de la tierra prometida, pero hubo enemigos que dice la Biblia, el Señor se los dejó ahí. ¿Por qué? Porque cuando ellos se rebelaban o se portaban mal con el Señor, por decirlo así, les mandaba esos enemigos. Estos enemigos, hermanos, los molestaban, les quitaban el producto de su trabajo, los oprimían, algunos incluso los llevaron cautivos. Y hermano, cuando ellos se arrepentían, decía el Señor, muy bien, por el pacto que tengo con ustedes, los voy a restaurar. Tal vez la cautividad más terrible fue cuando se fueron a Babilonia. 70 años se van a ir, les dice el Señor. Dijeron ellos, no, ¿cómo va a ser eso, Señor, si nosotros somos tu pueblo? Cuando ya estaban cautivos, dijeron, el Señor cumplió su palabra. 70 años y Daniel es el que se da cuenta y dice, ya pasaron los 70 años, se acabó la cautividad. Entonces hablan con el rey y los dejaron ir, pero dése cuenta, hasta que se cumplieron las palabras del pacto, pudieron salir libres. Ahora, fíjese esto entonces, Isaías 57:8 dice, detrás de la puerta y del umbral has puesto tu señal. En verdad bien lejos de mí te has descubierto. Has subido y ensanchado tu cama, de ellos has logrado pacto a tu favor. Has amado has amado su cama y has contemplado su virilidad. Está hablando de la prostitución de Israel, de cómo Israel se corrompió. Pero mira lo tremendo de eso, porque está hablando de cómo tuvo intimidad con alguien con quien no estaba casado. Recuérdense que Israel le dice al Señor, ustedes se casaron conmigo allá cuando hicimos el pacto. Pero cuando se empiezan a prostituir yendo detrás de otros dioses y de otras naciones, el Señor les habla en Isaías, les habla en Jeremías, y lo tremendo es que les dice, por esa relación que están teniendo, están estableciendo pactos. Por eso, mire, la infidelidad de pronto se puede hacer fácil, era para alguien. El problema es el pacto que va estableciendo y cómo ese pacto va a ir afectando no solo su vida, sino la vida de sus generaciones. ¿Por qué? El antiguo pacto afectó, hermano, desde el momento que se hizo ese pacto antiguo a todas las generaciones hasta Malaquías y hasta el Señor Jesús. Amén. Cuando viene el Señor Jesús, muere en la cruz del Calvario, establece un nuevo pacto. Ahora ese nuevo pacto nos afecta a nosotros y afecta también a nuestras generaciones. ¿Cuál es la diferencia? Que aquel dice que era un pacto, hermano, para muerte, era imposible de cumplir. Pero el nuevo pacto es para bendición y es para vida.
Ahora fíjese entonces, porque en este pasaje que habla acerca de cómo en la intimidad sexual se establece, hermano, un pacto. Porque, hermano, ¿quién se va a meter en una relación si no es para obtener un beneficio? Eso es lo que nos deja ver el pacto. Tiene que haber, hermano, una intención para obtener un beneficio. En ese tipo de pacto, hermano, ahí se queda prendida el alma. El problema es que mientras más parejas, ¿verdad? Más se divide el alma, más se fractura el alma. Y cuando uno tiene un alma fracturada, le resulta imposible poder ser fiel casi en todos los aspectos de su vida. Amén. No puede establecer una buena relación con Dios, le cuesta. No puede establecer una buena relación con su familia, le cuesta. No puede establecer una buena relación en el trabajo, le cuesta. ¿Por qué? Porque su alma está fracturada. Ahora, ¿qué se necesita? Primero, arrepentimiento. Mire, ya me estoy yendo al final, ¿verdad? Fíjese pues, mire estos pasajes. ¿No sabéis que el que se une con una prostituta es hecho con ella un solo cuerpo? Porque dice, los dos serán una sola carne. Porque a muchos ha hecho caer, Proverbios 7:26, a muchos ha hecho caer muertos. Los que ella ha matado son innumerables. Su casa está en los caminos del Seol, que descienden a las cámaras de la muerte. Entonces, en una relación ilícita, hermano, ¿a dónde conduce al final de cuentas? Es tremendo, ¿verdad? Su casa, ¿dónde está? En los caminos del Seol. ¿Y esos caminos del Seol a dónde van? Dice, descienden y llegan hasta las cámaras de la muerte. Hace algún tiempo hablamos acerca de las cámaras de la muerte. Fíjese lo tremendo, dice, a muchos ha hecho caer muertos. Por eso es que, mire, la infidelidad, aunque tiene muchas formas, muchas caras, pero lo que nosotros tenemos que tener el cuidado, ¿sabe qué es? De no ser infieles nosotros. A veces es muy fácil juzgar a otros, señalar a otros, y a veces no nos damos cuenta cómo andamos, ¿verdad? A veces poder señalar a alguien y decir, aquel anda mal, aquel anda de infiel, aquel anda en una mala relación. Lo que uno tiene que tener cuidado es cómo anda uno mismo. Amén. Mire pues, ¿con qué más se puede hacer un pacto? Obsequios o regalos. Génesis 21:27. Abraham tomó ovejas y vacas y se los dio a Abimelec. Y los dos hicieron un pacto. Ahora miren, viene Abraham, tiene un problema, aparece Abimelec, que es el rey de esa tierra. Entonces habla con él y le dice, mira, tengo este problema, la gente de aquí de este lugar que está bajo tu gobierno me quita los pozos, no me deja sacar agua, los pozos los hice yo. Entonces Abimelec le dice, mira, yo no sabía nada de este problema y yo no te quiero hacer daño, ni tampoco quiero que tú estés aquí incómodo en medio de nosotros. Entonces le dice, hagamos un pacto. Y Abraham le dice, muy bien, hagamos un pacto. Entonces toma ovejas y vacas como señal del pacto y le dice, quiero que tomes estas ovejas, estas vacas y que estas sean como señal del pacto que hoy estamos haciendo. Abimelec las toma, se las lleva y dice, los dos, dése cuenta, no fue que solo Abraham, los dos hicieron un pacto. Y el pacto era que nadie iba a molestar, hermano, a Abraham y le iban a dejar los pozos que había abierto y si había un problema, Abimelec lo iba a resolver. Ahora, fíjese entonces, porque se dieron regalos. Por eso, mire, no es que sea malo dar obsequios y regalos, amén, pero tiene que tener uno sabiduría para regalar, ¿verdad? Mire pues, uno es como ser humano, ¿cuántos sentidos tenemos? 5, ¿verdad? El tacto, el gusto, el oído, la vista, el olfato, ¿sí? Entonces, imagínese usted, viene alguien, pongamos a dos jóvenes, a ella le gusta a él, ¿verdad? Y entonces a él no le gusta a ella. Entonces viene ella y dice, esta loción, este perfume, se ha de sentir muy rico en él, ¿verdad? Entonces se lo regala. El otro lo agarra y dice, gracias Señor, porque hace ratos que no tenía y ya tengo. Pero ella no. Entonces cada vez que él se echa el perfume y ella lo siente, ella se siente unida a esa persona. ¿Cuál es el problema? Hermano, puede pasar el tiempo y todo. Un día conoce ahora sí al que realmente le interesa a ella, se va a casar con él, se casa con él, pero el problema es
que resulta que a él le gusta la misma loción que le regaló ella al otro, ¿verdad? Entonces cada vez que ella siente el aroma, no piensa en el hombre con el que se casó, sino que se le viene a la mente el Charles Atlas ¿verdad?, que nunca la peló. Entonces están, hermano, y cada vez que el otro se baña, se echa el perfume y todo, y se le viene a la mente el otro, y ahí está dándole vueltas en su mente. ¿Por qué? Porque ligó esa persona con un olor. Por eso, mire, cuando uno regala, uno tiene, hasta para eso tiene que ser sabio uno. Mire, uno de hombre le regala flores a una mujer, ¿qué va a pensar esa mujer? Ya las metí en una encrucijada, ¿verdad? Que tiene alguna intención, ¿verdad? A menos que le regale flores negras, ¿verdad? Sí, entonces dicen, no, este tétrico, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Pero hermano, las flores tienen un mensaje implícito. Sin necesidad de decir nada, dicen mucho. Entonces, tiene que tener uno cuidado y decir muy bien, ¿qué es lo que voy a regalar? ¿Quiere regalar usted? Regale, ok, pero tenga cuidado qué es lo que va a regalar. ¿Para qué? Para no despertar allá, hermano, de pronto algo, o que aquí se despierte algo también. Mire, uno tiene que ser dueño de sus intenciones. Amén. Mire pues, dice aquí Zacarías 11:10, tomé mi callado gracia y lo quebré para romper el pacto que yo había hecho con todos los pueblos. Fue roto aquel día, así los afligidos del rebaño que me observaban conocieron que era la palabra del Señor. Entonces fíjese, este pasaje nos muestra dos cosas: cómo hay pactos, ¿verdad?, que se pueden hacer con objetos, y lo segundo es que para salir a veces de esos pactos, la solución, ¿cuál es? Romperlos. Volvemos al mismo punto. Le regalan a usted una cadenita de oro, ¿verdad? Y esa cadenita de oro dice, te regalo esto con todo mi amor, y etcétera, etcétera. La agarra, la tiene, la cadena, hermano, es de Cartier, o sea que vale, ¿va? No es de Ross, es de Cartier. Bueno, entonces ya no se casaron, no hicieron nada, pero llevaba la cadenita, ¿va? Esa cadenita no la quiere tirar porque dice, es que vale mucho. La quiere vender y nadie se la compra, casualmente nadie se interesa, nadie le da lo que pide por ella. Y ahí tiene el pacto de por medio, ¿verdad? Y entonces ahí lo tiene y dice, sí, pero es que, ¿cómo me voy a deshacer? Y si lo regalas, no, y trae el conflicto en su alma. Pero en el fondo, ¿por qué no se puede deshacer de eso? Porque está ligada a la persona. ¿Sabe qué es lo peor? No solo está ligada, sino que no se quiere desligar, no se quiere desatar. ¿Qué tiene que hacer? Agarre y rompa. Así como se rompe esta cadena, rompo este pacto y me olvido de aquel pelado que ni me peló. Bueno, ya. Pero hermano, el problema es que no encontramos la fuerza para hacerlo. Calcetines, perfumes, cadenitas. Vaya, mire, los que antes, hermano, eran devotos, ¿verdad?, de otra religión, y traían, hermano, un gran, ¿verdad?, la Santísima, con incrustación de diamante y de no sé qué, y bueno, ahora ya se convirtió. Obviamente no va a ir a la iglesia con, pero ¿qué hace? Entonces fíjese que dice en la Biblia, cuando tengas objetos de eso, dice la Biblia, los vas a destruir. Pero es oro. Malamente, ¿para qué compraba de oro? Era comprado de plata, ¿verdad? Ahora mire, hay que deshacerse uno de esas cosas sí o sí. Si uno quiere ir liberando su alma de todos los pactos, votos y todo lo que uno ha hecho, ¿sabe qué? Es difícil humanamente hablando por el valor implícito ahí en la prenda o el objeto, pero es necesario para uno desatarse. Por eso, mire, hay gente que está bien atada porque, hermanos, son muy emocionalistas. Hermanos, donde quiera que van y se emocionan rápido y fácil, sueltan de su boca un montón de cosas. Y cuando sienten, hermano, ya se amarraron. En el trabajo, no, jefe, no hace, pero yo le entro, jefe, yo le hago y todo. Y a la hora de la hora, cuando se da cuenta,
Se comprometió a ir el sábado, el domingo y toda la semana, ir a trabajar de noche también, sin cobrar extra. Y ahora se comprometió. ¿Por qué? Por emocionalista. Mire, todos los objetos que usted sepa que son, hermano, parte de un pacto, de algo que usted de pronto se amarró con alguien, deshágase de ellos. Usted los rompe y con eso va rompiendo el pacto que hizo con ellos. Vaya, hay muchachas, muchachos, ¿verdad?, que, hermano, guardan todas las tarjetas y cartas, ¿verdad?, en aquel entonces. En este tiempo ya no serían cartas, serían mensajitos de WhatsApp, memes, ¿verdad? Y, hermano, ahí está, ya no son novios, ya no fueron nada y todo el asunto y todo, pero todavía guarda el chat con todos los chats y todo lo que hay ahí. Antes guardábamos tarjetas, cartas y todo, y hay quienes guardan tarjetas y cartas de todos los novios que tuvieron o todas las novias que tuvieron. Bien amarrados, bien atados. ¿El problema cuál es? Que se casan pero no pueden ser fieles. No pueden estar enfocados en una sola persona. ¿Por qué? Porque están bien amarrados. Fíjese esto, 31:44. Ahora bien, ven, hagamos un pacto tú y yo, que sirva de testimonio entre tú y yo. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó como señal. Jacob dijo a sus parientes: recoged piedras. Tomaron piedras, hicieron un montón y comieron allí junto al montón. Fíjese eso. Aquí este pacto, ¿cómo lo hicieron? Pusieron objetos, las piedras, y luego, ¿qué hicieron? Comieron ahí. Bueno, ese pacto sí me gusta. ¿Verdad? ¿A quién no le gusta ese, hermano? Ahorita después de la prédica vamos a ir a hacer un pacto, ¿verdad? Mire pues, si es que está como tenso el asunto, todos vamos a ir a sellar el pacto. Bueno, ahora mire entonces, porque había un problema, hermano, ahí entre Labán y Jacob. Viene Labán para matarlo. Cuando se encuentran, finalmente el Señor propicia que puedan reconciliarse. Entonces la inquietud tanto de Jacob como de Labán era que uno y el otro no se fueran a hacer daño. Y entonces dice: mira, hagamos algo, hagamos un pacto de que no nos vamos a hacer daño. Muy bien, le dice. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a acordar tú y yo y vamos a poner una señal aquí. Yo no voy a ir para allá para hacerte daño, tú no vas a venir para acá para hacerme daño, y entonces esa va a ser la señal. Muy bien, agarraron piedras, las pusieron, y entonces, hermano, y se sentaron y comieron, hermano, como señal de que se habían reconciliado, que estaban en paz, y así sellaron el pacto. Ahora mire entonces, porque por eso es que uno a veces tiene que tener cuidado de dónde se sienta a comer o con quién. Amén. La hechicería, ¿qué es? La hechicería es que en la comida le echan a usted algo y algo va a suceder después. Por eso, mire, hay experiencias tan tremendas, pero me recuerdo, a mi hermana le pasó una vez que ahí donde ella trabajaba, ella estaba como coordinadora, y alguien que quería su puesto llegó, y entonces le dijo: mire, le traje un jugo verde. Bueno, era verde, pero no era jugo verde ese que conocemos, ¿verdad? Entonces ella le dijo: ay, muchísimas gracias, ahorita me lo tomo. Pero ella no se iba y le insistía que lo probara, que se lo tomara y que se lo tomara y que se lo... Entonces mi hermana, como ya no la aguantaba, dijo: está bueno, me lo voy a tomar, y glu, 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 ya me lo tomé, ya ve. Bueno, ok, que le vaya bien. En la noche le habló a mamá: estoy mal, no me siento bien, algo está pasando. ¿Y qué tienes? No sé, es algo que nunca he sentido, es algo, y ahí estaba y todo. Entonces empezaron a orar. Entonces mamá le dijo: mira, le dijo, a ver, ¿qué hiciste hoy, hijo? Porque aquí hay algo espiritual. No, pues no hice nada, solo fui a trabajar y entonces hice esto, lo otro. ¿Estás segura? Y todo, sí, todo, pero algo. Bueno, un jugo que me dio fulana. ¿Y cómo era? No, pues estaba bien raro y todo, no sé de qué era exactamente. Vamos al Padre, en el nombre de Jesús. Boom, empezó a echar ahí ella. Ahí la liberó el Señor por un jugo que se tomó. Ahora, el problema no es el jugo. ¿Quién se lo dio? ¿Verdad? Por eso, mire, uno tiene que tener cuidado a veces con quién se sienta. Hay gente que le dice: venga, vamos a comer, y cuando usted llega ya está todo ahí, y dice uno: a ver. A veces uno se sienta a comer y ¿sabe qué? Ni siquiera ora. No, pero es que esta es una casa de gente que yo conozco. Sí, pero las mañas están en todas partes. Usted no sabe. Por eso, mire, cada vez que se siente uno a comer, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que demos gracias, que bendigamos, ¿verdad?
Pablo dice, nosotros no debemos de fijarnos que quién hizo la comida, que si se fue dedicado a un ídolo, pero eso sí, dice, hay que bendecirlo. Ahora mire entonces, por eso es que uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? ¿Para qué? Para no verse en una situación de esas. Ahora mire entonces, dice, primer libro de Samuel, 18 verso 3, también se puede con la ropa, ¿verdad? Entonces Jonatán hizo un pacto con David, porque lo amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco y su cinturón. Mire qué tremendo. ¿Qué le entregó, hermano, Jonatán a David en ese pacto? Le entregó todo. Le entregó, dice, su vestidura, su manto, ¿verdad? Eso habla de cobertura. La espada que habla, hermano, acerca de las batallas, hermano, que uno tiene que enfrentar. El arco que habla acerca de la fuerza que Dios le da a uno para esas batallas. El cinturón, hermano, que habla acerca de la verdad, que habla acerca, hermano, de la realidad que uno tiene acerca de Dios. Pero cuando uno se deshace de todas esas cosas, hermano, ¿qué le queda? Uno ya no tiene con qué pelear. Por eso, mire, viene a Jonatán, hace un pacto con David y usted va a decir, sí, pero lo hizo con David. Sí, pero no tenía por qué darle todo eso. El pacto pudieron haberlo hecho y chocar las manos, ¿verdad? Así como cuando era yo niño, me recuerdo que estaba la costumbre aquella de hagamos y hacía uno y ya con eso era suficiente. Ahora se quita el manto, se quita la ropa militar, es decir, su armadura, le da la espada, le da el arco, le da el cinturón y hermano se quedó desprovisto. Entonces a veces cuando uno hace pactos, uno da más de lo que debería, se compromete más de lo que debería. Y eso después, hermano, trae sus consecuencias. ¿Por qué razón? Más adelante, Jonatán muere. ¿Y dónde muere? En batalla. Pero ¿cómo fue la batalla? Sin su cobertura, sin cinturón, sin espada, sin arco. ¿Cómo iba a pelear? Claro, eso tiene una connotación espiritual. Ahora mire entonces, ¿cómo manejar nosotros el pacto? ¿Cómo hacemos nosotros para deshacernos de pronto de los pactos, hermano, y salir adelante? Lo primero es humillarnos. Si te has enredado con las palabras de tu boca y si con las palabras de tu boca has sido atrapado, haz esto. Hijo mío, líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate e inoportuna a tu prójimo. ¿Qué significa eso? Aunque uno caiga mal, es mejor ir con la persona, ¿verdad? Hey, ¿sabes qué? Yo me comprometí, pero ¿sabes qué? Mejor deshagamos esto. Esto no va a salir bien, esto no me deja tranquilo y todo. Si el otro acepta y dice, ok, está bien, no pasa nada y todo, pum, ya deshicimos el pacto, muy bien. Si el otro insiste en seguir con el pacto, dice, tienes que importunarlo, tienes que insistir, tienes que ser persistente. ¿Hasta cuándo? Hasta que acepte a romper de pronto el pacto que hicieron. Esa es una forma de romper un pacto. Si podemos ir nosotros con esa persona y hermano, desatarnos, desamarrarnos. Segundo, el arrepentimiento. Fíjese esto, Proverbios 6:4. No des sueño a tus ojos, ni adormecimiento a tus párpados. Líbrate como la gacela de la mano del cazador, como ave de la mano del que caza. Entonces, miren, riesgo de los pactos es caer uno en manos del cazador. Se recuerda que dice aquel salmo, Él te libra del lazo del cazador. Y hermano, hablar del cazador, hace algunos años me recuerdo que hablamos de eso. Pero hermano, el cazador es aquel que pone trampa, que pone red, que pone pozo para que uno caiga ahí. Ahora dice, Él te va a librar precisamente de eso. Ahora mira lo que dice Proverbios. No des sueño a tus ojos, no des adormecimiento. En otras palabras, no te confíes. Insiste, busca, líbrate, dice, como la gacela. Entonces, hay potestades ahí en la Biblia tremendas. Una de esas es el cazador. ¿Por qué? Entre las cosas que dice la Biblia acerca del cazador es que se esconde. Por ejemplo, no sé si usted ha visto cómo cazan, hermano, los leones, los tigres, ahí en la selva. Dice que se agazapan, hermano, es decir, se tienden en el suelo, se quedan inmóviles y empiezan a ver, hermano, ahí pasan las gacelas, pasan los venados, corren todos y empiezan a ver hasta que ven a uno que está débil, que está enfermo, que está viejo, y a ese le echan el ojo.
Los demás ya no les importan, a ese le echan el ojo. Y entonces, poniéndole en palabras para el tema, es alguien que está vulnerable. Le ponen el ojo, hermano, y de así agazapados se empiezan a arrastrar, acercándose, acercándose, acercándose. Y cuando ya lo tienen, hermano, a distancia de cacería, brincan sobre él. Y hermano, el destino de esa presa ya lo sabemos. Así trabaja el diablo. Dice, anda como león rugiente. Pero hermano, como león rugiente porque tiene hambre, pero no caza rugiendo. El león para cazar, hermano, es de los más silenciosos. Cuando usted siente, pum. Estaba viendo la vez pasada un video de unos que se bajaron en un safari en China. Y hermanos, se iban a cambiar de lugar y así, en lo que se baja la mujer y se pasa para el otro lado y se pone acá y de repente sale un tigre así. Un zarpazo le dio, se cae la señora, la agarró así con las fauces y así con las fauces se la llevó cargada. Dije, oh, ni el marido la cargaba así. Y hermano, sí, la fuerza que tiene, hermano, pero nadie se dio cuenta. ¿Por qué? Bien, así es el diablo. Usted no va a pensar que el diablo anda brincando con chinchines y panderetas. No, bien calladito. Y cuando uno siente, ya se le tiró encima. Ahora mire entonces, el arrepentimiento es cambiar de actitud, cambiar de mentalidad. Por eso es que uno necesita decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? No logro cambiar de mentalidad, necesito un cambio aquí en el cassette. ¿Por qué? Si no voy a tener problemas. Arrepentimiento es que uno está viendo para allá y voltea a ver hacia el otro lado y camina en el camino opuesto. Arrepentimiento, hermano, empieza por la mente. Por eso fíjese, en griego es metanoia, un cambio en la mentalidad. Cambiando la mentalidad, todo lo demás es más fácil. Por eso es que, mire, entre las cosas que el enemigo trabaja más es con nuestra mente. Dice, con el cual podáis apagar los dardos encendidos del maligno. Pero esos dardos encendidos, hermano, ¿qué son? Son pensamientos que nos lanza. Ahora mire entonces, el nuevo pacto, Hebreos 8:13. Cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero. Y lo que se hace anticuado y envejece, está próximo a desaparecer. Entonces, todos los pactos que nosotros pudiéramos haber hecho en nuestra vida pasada, entran dentro de esta categoría de lo que está próximo a desaparecer con el nuevo pacto. Fíjese, Hebreos 7:22 dice, por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. ¿Por qué es mejor este pacto? Porque el antiguo pacto, hermano, no nos daba estas ventajas de poder deshacernos, hermano, de poder romper, hermano, pactos, o poder, hermano, con uno solo. Fíjese, solo con el nuevo pacto uno se puede deshacer de todos los demás. Por eso es que tenemos nosotros la administración de la Santa Cena, ¿verdad? Fíjese, 8:6 de Hebreos dice, ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El alcance, hermano, que tiene ese nuevo pacto sobre nuestra vida es tal que si nosotros participamos dignamente, ¿se recuerda en la cena del Señor? Mire estos dos pasajes. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Por eso le decía, el Señor hizo un pacto a través de la sangre de Cristo y ya no hay más pactos. Amén. Es ese una vez y para siempre. Si alguien quiere un pacto con el Señor, el pacto que el Señor ofrece es este. Y en ese pacto ya está todo. Ahí está la vida, ahí está la salud, ahí está la prosperidad, ahí está todo dentro de ese pacto. Mira lo que dice Hebreos o 1 Corintios 11:25. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Entonces fíjese, cuando uno participa de la cena del Señor y uno sabe que tiene pactos pendientes allá en su pasado, cuando uno participa de la cena del Señor es el momento de romper esos pactos. Ahora, la conciencia que tenemos que tener es que es la sangre de Cristo obrando y operando para romper nuestro pasado y liberarnos para que podamos nosotros tener un mejor futuro. Por eso dice, yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, planes para daros futuro y esperanza.
No hay futuro si uno sigue amarrado al pasado. ¿Y cómo rompemos con el pasado? Una de las formas es con la cena del Señor. Y en este tema que es el de los pactos, el nuevo pacto está por encima de cualquier pacto. Cualquier pacto entra de lo que leíamos allá atrás, ¿verdad? Donde dice que está próximo a desaparecer. Pero ¿por qué no desaparece de una vez? ¿Por qué no desaparece automáticamente? A menos que yo lo rompa, a menos que yo lo entregue. En la cena del Señor, Dios no lo va a romper. Sabe que no es así como algo automático, ¿verdad? Sino que uno tiene que acercarse con la copa ahí en su mano y decirle: Señor, esta, Señor, es la señal del nuevo pacto en tu sangre. Y tu pacto, Señor, está por encima de todo pacto. Yo hice un pacto, Señor, allá y tal cosa. Hice aquel otro pacto, Señor. Hice aquel otro pacto también. Y quiero, Señor, que aquí se rompa. En el nombre de Jesús, amén. Y entonces participo uno de la copa. Y ya solo así, es que el evangelio, fíjese que es fácil. Solo así. Pero hay un requerimiento nada más ahí: fe. Que uno crea que en ese momento, hermano, esos pactos se rompen. ¿Y dónde se va a dar cuenta uno? Uno se va a dar cuenta en el resultado. ¿Por qué? Porque ya no se va a recordar, va a tener de pronto amnesia, ¿verdad? Cuando se trate de tales relaciones ahí del pasado, tal vez, hermano, situaciones en las que se había envuelto, compromisos que hizo y todo. ¿Sabe qué? Todo eso se va desapareciendo. Va desapareciendo poco a poco, hermano, del registro ahí del corazón, luego de la mente, y cuando uno siente, a veces ya ni se acuerda. A menos que alguien venga y le diga: hey, tú anduviste con aquel, ¿verdad? O tú anduviste con aquella, ¿verdad? Y, ay, no me recordaba, es cierto, ¿verdad? ¿Cómo que no te recordabas? Si eran la pareja del año ahí en la escuela. Sí, pero se me olvidó. Eso es lo que sucede en la cena del Señor. Y por eso, mire, tenemos que aprender nosotros a participar de la cena del Señor. Por eso, mire, veíamos al principio, el arma más poderosa que tiene el diablo, ¿cuál es? Nuestra ignorancia, ¿verdad? Ya sea una ignorancia, hermano, porque nunca nos lo dijeron o porque no nos gusta y lo rechazamos, pero al final es la ignorancia lo que le da la oportunidad de poder operar. Amén y amén. Cierre sus ojos, oramos al Señor y le pedimos que nos ayude a limpiar nuestro pasado. Que nos enseñe el Señor a utilizar nuestra boca, nuestros labios, de tal manera que no salgan palabras que nos comprometan. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, porque eres bueno, porque eres fiel. Señor, estás con nosotros. Hoy venimos pidiendo y rogando, Señor, por cada pacto, Señor, que pudiéramos haber hecho. Probablemente algunos, Señor, ya ni lo recordamos. Pero venimos pidiendo, Señor, para que tú nos ayudes, nos auxilies. Que podamos romper, Señor, todos aquellos pactos que en nuestra ignorancia pudimos haber hecho. Que seamos liberados, Señor, de esas responsabilidades, de esas obligaciones. Aún, Señor, que seamos liberados de los probables beneficios que podríamos haber obtenido. No queremos, Señor, ni la responsabilidad, ni las obligaciones, ni los beneficios de esos pactos. Venimos renunciando, Señor, a ellos en esta hora, en el nombre de Jesús. Abre tus labios y dile: Señor, yo renuncio a eso. No quiero, Señor, ni obligaciones, ni compromisos, tampoco beneficios de esos pactos, Señor. Vengo renunciando, rechazándolos, y te ruego, Señor, que los rompas y los hagas, Señor, inactivos, inoperantes, Señor, en mi vida. En el nombre poderoso de Jesús venimos rogando, Señor, que ninguno de esos pactos, Señor, tenga más relación con nosotros, que ninguno de esos pactos, Señor, tenga más efecto sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús, mi Dios, nos aferramos a tu palabra que dice que tú has venido, Señor, para darnos una vida, Señor, abundante, una vida, Señor, en la que podamos nosotros ser libres de nuestro pasado. Hoy queremos ser libres, Señor, de los pactos y del efecto, Señor, de esos pactos en nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor, te lo rogamos, Señor. Queremos nosotros vivir, Señor, esta vida, Señor, que tú nos ofreces en el nuevo pacto, vivirla, Señor, a plenitud. Desátanos, Señor, en el nombre de Jesús. Rompe toda cadena, toda atadura, Señor, todo peso, toda obligación, Señor, que nos hubiéramos puesto. En el nombre de Jesús renunciamos, Señor, a ellas, en el nombre de Jesús. Queremos únicamente, Señor, tu peso y tu yugo, Señor, porque tu palabra dice que el peso que tú nos das y el yugo que nos das, Señor,
no son para cansarnos ni para destruirnos, son para enseñarnos, Señor, a andar en tu camino. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor, dando gracias en el nombre de Jesús. Con tus ojos cerrados, ponte de pie y entonamos un canto al Señor.